¿Qué tal amigos? Bueno, vamos a hablar hoy de Rigoletto, la segunda ópera que vamos a ver en nuestro querido viaje a Italia. En un par de días ya yo también me voy para allá. Y bueno, Rigoletto de Verdi, del año 1851, es una de las óperas más importantes del repertorio operístico, una ópera magnífica, realmente que yo particularmente aprecio un montón, disfruto siempre, porque es una combinación inusual de varios elementos sumamente logrados, ¿no? Tiene una temática muy poderosa y muy bien llevada, muy bien tratada, ¿no? Provocativa, en su momento polémica, censurada, ¿no? La pasión por el poder, ¿no? Es una especie de ópera con un clima de estilo El Padrino, ¿no? De maldiciones, de vendettas, de personajes sombríos, de personajes retorcidos que nunca se muestran tal como son, ¿no? Solo por eso ya tenemos un tema muy atractivo, pero también un momento muy importante del compositor Verdi, ¿no? En su carrera, un momento de quiebre donde Verdi empieza a encontrar su estilo, ¿no? En lo que sería el comienzo de el Verdi de madurez, en esta trilogía que componen Rigoletto, La Traviata e Il Trovatore, que son consideradas tres joyas únicas en la carrera compositiva de Verdi, ¿no? Tres de los hits más importantes logrados por Verdi, donde Verdi encontró su estilo, ¿no? Encontró su estilo musical, empezando a abandonar lo que era su primera etapa como compositor, que era bajo el manto del éxito de los esquemas del bel canto, ¿no? Verdi en algún momento va a necesitar encontrar su lenguaje, encontrar su modo de contar, sus intereses como compositor de ópera, y lo va a alcanzar con Rigoletto, nada menos, ¿no? Entonces eso ya es algo muy especial también, en un balance que va a hallar Verdi entre seguir siendo un hábil compositor de melodías exitosas, de melodías que quedarán en el oído popular, con la voluntad de también ser un buen narrador de historias, ¿no? Algo que en las óperas belcantistas no era el fuerte de ninguna manera. Entonces, por estos motivos, me parece, ya solo estos motivos venden solo a Rigoletto una ópera llena de hits, con un montón de melodías conocidas. La Donna è mobile, sin duda, una de las melodías más famosas, de las áreas más famosas de todo el repertorio operístico. Pero Rigoletto es mucho más que la Donna è mobile. Casi diría que Rigoletto es grande a pesar de la Donna è mobile, que es como hiriente lo que estoy diciendo, porque si bien es una área muy famosa y conocida y querible, está ya se pasa tanto de largo que si nosotros creyéramos que eso es lo que hay que ir a escuchar en Rigoletto, no entenderíamos de qué se trata realmente esta ópera, ¿no? Su valor está mucho más allá o más acá de ese tipo de momentos triunfales. Eh, Vamos a decir un par de cosas más sobre el contexto en que se compone la ópera, ¿no? Por un lado está el contexto de Verdi, ¿no? De su carrera, su desarrollo, su evolución como artista. Verdi ya hacía más de 10 años que había empezado a componer. En este momento Verdi tiene 38 años, ¿no? Y ya es un compositor que alcanza su madurez como persona y su madurez como artista, después de haber compuesto una larga serie de títulos muy exitosos, ¿no? Verdi, que comenzó a componer y sus primeras dos óperas no tuvieron demasiada resonancia, en la tercera ópera tuvo un éxito bestial,
¿no? Que nunca lo abandonaría. Su tercera ópera es nada menos que Nabucco, ¿no? Con su célebre coro va pensiero, hizo que Verdi de la noche a la mañana se transformara en uno de los compositores más requeridos de la Italia de su tiempo, ¿no? Pero el periodo que va desde Nabucco hasta Rigoletto es un periodo donde Verdi es un poco esclavo del éxito que tuvo con Nabucco, que era una ópera totalmente enrolada dentro de los esquemas, las estructuras ya probadas y remanidas del belcantismo, ¿no? Donde dominaba, por supuesto, la idea del despliegue vocal por sobre el desarrollo de una partitura orquestal y por sobre también la profundización de una temática, de una historia que pudiera ser verosímil, ¿no? Entonces muchas veces ocurre que uno ve una ópera belcantista y dice, no le creo al libreto, es como una tontería, ¿no? Parecen algo que se transmitió como idea general. Muchas veces la gente piensa eso de las óperas, que son como medio tontas, ¿no? Y eso tiene que ver con lo que ocurrió con el estilo belcantista, ¿no? Las óperas no se tomaban en serio en Italia demasiado la profundidad de sus temáticas y entonces quedaban en un mero despliegue escénico para colocar por encima de todo a los divos, a la soprano, al tenor, demostrando sus dotes como cantantes, ¿no? Verdi vivió en buena medida, desarrolló su carrera más de 10 años montado sobre este estilo belcantista y en algún momento se sintió asfixiado, se sintió negado como artista si continuaba reproduciendo este tipo de óperas en serie, ¿no? Es muy difícil, siendo un artista con éxito que se hizo millonario de un día para el otro, ¿no? Reclamado por todos los teatros que le piden componeme una ópera, pero componeme una como la que hiciste antes, ¿no? Apartarse de eso y explorar nuevos territorios. Bueno, Verdi, por algo Verdi es tan grande, Verdi se permitió una crisis personal para pasar a ser un artista más profundo, un artista más en serio, ¿no? Y el resultado de esa crisis, un primer gran resultado de esa crisis es Rigoletto, ¿no? Uno puede ya encontrar elementos antes en óperas como Macbeth, ¿no? O Hernani, y no es casualidad pensar que esas dos óperas que menciono fueron compuestas por Verdi junto con un libretista que va a ser el mismo libretista de Rigoletto, el mismo de la Traviata, ¿no? Aquel con el que mejor se entendió Verdi, Francesco Maria Piave, ¿no? La sociedad entre Verdi y Piave va a ser de las más importantes entre un compositor y un libretista de toda la historia de la ópera, solamente por las óperas que ya acabo de mencionar lo es. Comparable con la de Lorenzo da Ponte y Mozart, ¿no? Que produjo varias de las mejores óperas de Mozart. Hay muy pocos ejemplos que puedan acercarse siquiera a la capacidad que lograron entre ellos dos de constituir. También está, por ejemplo, Puccini en La Bohème, Madama Butterfly y Tosca con Luigi Illica y Giuseppe Giacosa, ¿no? Son momentos únicos en la historia de la ópera, ¿no? De la fusión de un texto con una música y lograr una obra de arte acabada, ¿no? No siempre sucedió esto de ninguna manera. Entonces, esta sociedad con Francesco Maria Piave ya había tenido algunos intentos de explorar nuevos horizontes, nuevas temáticas con Hernani y con Macbeth, ¿no? Verdi en la década del 40 ya había estado intentando ver hasta qué punto le permitían elegir a él sus libretos, ¿no? Y en este caso había ya elegido una obra Hernani de Víctor Hugo y Macbeth nada menos que de Shakespeare, ¿no? En ese sentido podemos ver que Verdi era un hombre de teatro y era un hombre que amaba la posibilidad que le daba una historia, una verdadera historia. Él quería contar historias bien contadas, profundas, con
con multiplicidad de interpretaciones, de posibilidades escénicas y musicales. Entonces, en la medida que él empezó a ser exitoso, empezó a pedir libertad para elegir, ¿no? Cosa que muy pocos se permitieron. Macbeth es una obra magnífica, ¿no? Pero todavía está demasiado encorsetada dentro de los elementos tradicionales del bel canto. Yo diría que recién con Rigoletto, no lo digo yo, en realidad esto es el estudio tradicional que se hace de Verdi, Verdi encuentra aquello que venía buscando, que es una manera propia de contar, ¿no? Con un montón de experimentaciones de tipo musical y con esa sociedad muy fuerte que le permite desarrollar un código entre música y diálogos sumamente sólido, que es con Francesco Maria Piave. La historia de Rigoletto es una historia muy fuerte, ¿no? La música de Rigoletto tiene que serlo también. La historia de dónde la saca de Víctor Hugo, ¿no? Una obra que había sido muy polémica, que se estrenó en París en 1831, si no me equivoco, en el momento de la restauración del Ancien Régime, y fue inmediatamente prohibida, ¿no? Porque la obra de Víctor Hugo es Le Roi s'amuse, el rey se divierte, y con esta obra Víctor Hugo se estaba permitiendo provocar a la realeza recientemente restaurada, mostrando en una obra de teatro las bajezas, ¿no? las miserias, la ambición de poder que todo lo permite, que todo lo justifica en un rey, Francisco I, considerado un lujurioso, alguien que arbitrario y básicamente eso, ¿no? Lo que muestra la obra de Víctor Hugo es las inclemencias, las arbitrariedades, las bajezas, no me sale, perdón, pero estoy escaso de adjetivos en este momento, de los que están arriba, ¿no? De los que están arriba del poder, que se desentienden de los asuntos de una nación que los necesita también. Bueno, eso fue muy mal visto cuando fue estrenado. Víctor Hugo fue inmediatamente prohibido y la obra se mantenía prohibida en Italia como una obra casi subversiva, ¿no? En una Italia que no vivía la misma situación que Francia porque no había un rey de Italia. Italia no había logrado su unificación y vivía bajo el yugo de otras potencias, en este caso los austríacos. La ópera va a ser encargada por el Teatro La Fenice de Venecia, al que vamos a ir a visitar en poco tiempo, el Teatro de Fenice de Venecia aceptó que Verdi eligiera el tema, pero el tema inmediatamente se volvió conflictivo, ¿no? Porque ¿cómo vamos a permitir, en este caso los poderes extranjeros, los austríacos, que se lleve a escena una obra donde hay un rey que es una mala persona, que es manifiestamente un engañador, un abusador, un violador, ¿no? Y un tirano? Entonces, Verdi y Piave se van a tener que enfrentar a la censura, van a tener que hacer cambios de libreto, van a tener que hacer todo tipo de negociaciones y concesiones, pero van a triunfar, ¿no? Es ya tan grande Verdi que sabe cómo manejarse y a pesar de todas esas concesiones, que la obra en vez de tener un rey va a tener que ser un duque, de un ducado, el de Mantua, que ya no existe, como para que no se armen conflictos con eso, Verdi va a terminar imponiendo con Rigoletto todo aquello que a él le interesaba de esta historia de Víctor Hugo y lo va a hacer con maestría. Salvo pequeños detalles que uno puede a veces decir, esto es medio ridículo en esta ópera, la obra realmente tiene una hondura, es muy penetrante en su tratamiento de ciertos temas, de estas duplicidades que están presentes en cada uno de los personajes, que todos están engañando a todos, desde Rigoletto al rey, a la hija. Todos están con un mundo de intrigas, nadie puede decir abiertamente lo que piensa porque
porque es muy peligroso vivir en sociedad. Esto es algo que le interesa contar a Verdi y vaya si lo logró, lo contó con maestría. Bueno, vamos a hablar en el próximo video de Rigoletto en su libreto, un poco desentrañar cómo está contada la ópera.